Muy buenas tardes y adicionalmente aprovecho para invitarlos a continuación a la inauguración, a dos charlas magistrales que tenemos el privilegio de contar con dos profesores de muy altísima calidad que nos van a acompañar en esta inauguración. Ya entrando en el tema de mi charla, cuando empezamos a revisar temas y justamente estamos muy acostumbrados a hablar de los retrovirus, pero probablemente cuando hablamos de retrovirus endógenos, pues de pronto no estamos tan familiarizados. Y creo que va de la mano con la charla que me presidió con la profesora Sonia acerca del papel de las infecciones virales y cáncer, y ya les voy a explicar por qué. ¿Qué tan común son los retrovirus endógenos? Pues básicamente vean ustedes que uno empieza cuando se analiza todo el genoma humano, se lleva una sorpresa hace más o menos unos 15 años, y se encuentra que gran parte del material genético que tenemos, solamente el 2% es el que codifica proteínas. Y hay una parte de material genético que no es nada despreciable, como ustedes ven en la diapositiva, el 50% pertenece a elementos que pueden transportarse, lo que llaman ahí, ustedes vienen del inglés, es decir, que pueden pasar, es decir, pueden ser una especie de transposones, que en este tema podríamos hablar de transposones de tipo ADN o de tipo ARN, y cuando hablamos de ARN estamos hablando de retrotransposones. Y esto justamente es lo que significa los retrovirus endógenos humanos, un material genético de tipo retrotransposón que se ha ido insertando en el genoma humano, ya a través de las diferentes generaciones, que me lo voy a explicar más adelante, y son infecciones que inicialmente eran exógenas, son adquiridas y más o menos han venido evolucionando con nosotros en los últimos 100 a 40 millones de años. Estos retrovirus endógenos pues son un punto importante de nuestro genoma, más o menos son calculados 8% del genoma, de nuestro genoma pertenece a este material genético con estas características. Y hay una clasificación, y infortunadamente pues por la pantalla no se puede ver desde lejos, pero créanme que acá hay una clasificación de estos retrovirus endógenos que generalmente se han simplificado con esta sigla HERP, en el cual pues hay unas diferentes familias iniciales, en el cual vamos a ver algunas diferencias. Actualmente pues también ha ido evolucionando, y en la parte filogenética estos retrovirus endógenos se han clasificado en tres grandes grupos, RB1, RB2 y RB3, y a su vez algunos subgrupos de acuerdo a los árboles filogenéticos en los cuales están filogenéticamente, forman mosaicos de formas canónica o no canónica. Hay otra clasificación que probablemente es la más fácil, para no complicarnos con la anterior diapositiva, probablemente esta es más fácil de interpretar, y es una clasificación basada en el sitio de unión de este material cuando se transcribe, cuando pasa a RNA de transferencia, dependiendo el aminoácido al cual va a iniciar, se habla de HERP tipo K, que son cuando el aminoácido que empieza es la lisina, H de histidina, W triptófano, ADP cuando está cerca de un gen completo, o cuando hay una secuencia de aminoácidos como este grupo que se llama el FRD. Como les decía, más o menos son el 8% del genoma humano, y más o menos se calcula que hay más de 3.000 inserciones tipo HERP dentro del material genético humano. Actualmente se habla de 39 grupos bien definidos y 31 grupos adicionales que no están tan agrupados, pero podemos hablar de clades que se forman. Bueno, siguiente. ¿Qué caracteriza estos genomas de tipo HERP? Pues básicamente lo mismo que estamos acostumbrados cuando hablamos o hemos visto del VIH, básicamente la característica principal que tiene tres grandes genes, el GAC, el POL y la envoltura. Fíjense que esto no es nada raro para nosotros, y la otra característica que hace la estructura de estos retrovirus es que tiene un grupo, unas terminaciones repetitivas largas al comienzo y al final. Aquella estructura básica de este genoma de HERP puede ser así de completa, pero puede no ser tan completa. Aquí solamente a manera de ejemplo les muestro esta diapositiva en el cual se habla de tres retrovirus, el virus del aviario, el virus linfotrópico humano tipo 1, el virus del VIH,
Y un ejemplo de un retrovirus endógeno, en este caso de tipo F, el cual ustedes pueden ver acá qué tan simples son algunos de los retrovirus, en el cual sencillamente tienen los 3 genes que les acabo de decir. Acá tiene los 3 genes, pero adicionalmente tiene algunos genes material genético regulador, como en el caso del VIH-TLB1, aquí mucho más sofisticado como en el caso del VIH, y aquí mucho más sencillo, pero que mantiene la misma estructura. Básicamente acá tiene los fragmentos de LTR, el gen de la envoltura, y aquí para este fragmento de gen ha perdido estos 3 genes que ocuparían este espacio dentro del genoma. Es decir, algunas veces lo que ocurre es que se mantiene un fragmento del gen, no se mantiene toda la estructura del gen completo. Vamos más en detalle. Podría usted recordar rápidamente lo que ocurre con los retrovirus, en el cual el material genético entra y el ARN viral, a través de la transcriptasa reversa, esa transcriptasa reversa entra al núcleo, hace una integración, y esa integración forma parte del genoma humano, y es lo que comúnmente se llama una inserción proviral, y que prácticamente hemos hablado de un provirus, y es el provirus que queda ahí, en este caso una doble cadena sencilla que se inserta al material de ADN, manteniendo la estructura que ustedes ven ahí, en el cual pues tiene nuevamente los LTRs a los extremos y los genes característicos en la mitad. Esa integración es lo que permite que ocurra las infecciones por retrovirus. En el caso de los retrovirus, y la anterior es lo clásico de los retrovirus exógenos, como el caso del VIH, es exactamente eso, y luego se transcribe y hace la replicación y forma las partículas virales, nada novedoso. En el caso de los retrovirus endógenos, lo que puede ocurrir son 2 fenómenos. Un fenómeno es, entra el virus, hace la infección somática, y por fenómenos de transmisión horizontal puede haber una transmisión de fragmentos de retrovirus, pero también este material puede infectar líneas de las células de la línea germinal, y este material inicialmente los genes completos, es decir, todo el provirus puede pasar a la siguiente generación de forma de transmisión vertical, algo como ocurre con el VIH, nada novedoso, pero de aquí en adelante este material que está acá puede que se siga replicando a las generaciones que vienen, pero puede que no, puede que pierda por mutaciones que van ocurriendo, va perdiendo, y solamente las siguientes generaciones van a tener no el gen completo, no el provirus completo, sino algunos fragmentos de estos provirus, como ustedes ven acá, que lo que trato de mostrar aquí en la parte final, solamente se queda no el provirus, sino solamente se queda un fragmento del LTR, o se queda un fragmento del gen M o de la GAC y algún LTR, que puede ser que estos fragmentos ya no pueden replicarse en las siguientes generaciones, pero el material genético queda insertado dentro del genoma de esa generación. Y estas secuencias de estos virus, aquí entro nuevamente para mostrarles cómo entra el ARN, entra el provirus, y este provirus a su vez puede formar el RNA mensajero que va a sintetizar proteínas para formar partículas virales, o sencillamente algunos de estos no van a transcribir completamente, y algunos de estos fragmentos se vuelven a insertar otra vez al genoma de la célula, y se van a integrar por fragmentos de este provirus, en el cual va a aumentar la presencia de este material genético externo dentro de la célula humana, dependiendo de la ubicación que normalmente se conoce que es de manera aleatoria. Los de atrás no ven y los de adelante tampoco, es una tabla bastante compleja, pero créanme que acá lo que dice es la expresión de uno de los subgrupos, el GERW, en diferentes tejidos y células somáticas, en el cual ustedes pueden ver cómo en los diferentes tejidos hay expresión aumentada de algunos de estos fragmentos o de estos provirus o fragmentos de provirus, dependiendo de un órgano somático diferente. No solamente es en las líneas germinales, sino en los diferentes órganos. Y en este caso, dan ustedes también cómo en tejidos somáticos sanos se puede, cuando empieza a buscar, en este caso en las testículos o placenta, pues también se pueden encontrar en células germinales la presencia de provirus completos, pseudogenes o solo fragmentos, como en este caso, fragmentos largos de tipo LTR en algunos tipos de células que se han encontrado. ¿Por qué es importante hablar de retrovirus endógenos? Porque básicamente, inicialmente como hipótesis, pero ahora con muchísimo mayor
capacidad de demostración, se ha encontrado que estos retrovirus endógenos podrían explicar algunos procesos de tumorigénesis, o también podría explicar fenómenos de enfermedades autoinmunes, como les voy a mostrar a continuación. Vean, por ejemplo, cómo en este caso pueden encontrar que a partir de un gen funcional, este gen funcional que produce una síntesis de proteínas, puede ser desplazado este gen por la presencia de una inserción de un retrovirus endógeno, en el cual la primera alteración es que deja de producir la síntesis de proteínas. ¿Por qué? Porque sencillamente se reemplazó el gen normal por este retrovirus endógeno. Otras veces la presencia de este retrovirus endógeno hace una recombinación no alélica y altera la presencia o la función normal del gen, y por lo tanto no hay expresión de proteínas. Aquí sencillamente hay un silenciamiento de la producción de la proteína original o del gen para sintetizar las proteínas originales, y lo que se hace es una entrada del retrovirus y se va a sintetizar ARN que va a sintetizar proteínas del provirus, más no la función que tenía el material genético original. Y aquí algunas veces, algunos retrovirus que van a ingresar, se va a expresar algunos de estos proteínas, y estas proteínas van a generar una inmunidad o van a producir mallas de ARN tanto en el núcleo como en el citoplasma, y pueden estar generando una alteración deleteria del sistema inmunitario. En cáncer, por ejemplo, hay varios datos en el cual se puede evaluar algunas de las proteínas. Por ejemplo, estas son unas proteínas específicamente de la envoltura del HERP, que van a estar relacionadas con fenómenos de alteración y de expresión de proteínas y estimulación del sistema inmunológico de células linfocitotóxicas, que a su vez van a llevar a un aumento del crecimiento tumoral, invasión tisular o aumento de la metástasis. Es decir, hay datos interesantes en el cual ustedes pueden encontrar cómo en estas células en el cual hay mayor expresión de células tumorales, están relacionadas con una activación o presencia de de fragmentos de estos retrovirus endógenos. Aquí hay otro diapositiva un poco compleja, pero básicamente está mostrando lo mismo. Específicamente acá estamos hablando de HERP tipo F, en el cual un gen que codifica la envoltura, tipo M, puede llevar a estímulos positivos o negativos que van a llevar a una proliferación tumoral o a estimular la apoptosis, dependiendo la función que puede tener. Es decir, podría encontrarse que algunos de estos retrovirus pueden estimular la presencia de un tumor, y en otros casos lo que hacen es ayudar a hacer un control tumoral. Las dos vías están descritas. Lo mismo está, para el que quiera profundizar esta bibliografía del año pasado, hace un recuento de los diferentes tipos de tumores y los diferentes fragmentos de retrovirus que pueden estar relacionados con un incremento y asociado con una serie de clases de tumores. Aquí nuevamente ven ustedes acá la hiperexpresión de algunos locis específicos de este subgrupo, que es el más estudiado, no es el único, el HERW, para relacionado con tumores, en el cual pues está analizado en la secuencia de donde se encuentra. Esta publicación también del año pasado pueden encontrar la expresión o alteración de la misma expresión mediada específica. La anterior hemos visto por el gen de la envoltura. Esta secuencia que ven ustedes acá es solamente por fragmentos de tipo LTS. Pero no solamente se ha asociado a fenómenos oncológicos, sino también la presencia de productos de retrovirus también se ha relacionado con procesos de autoinmunidad. Y aquí básicamente expresiones de cómo a partir de la presencia de un fragmento de gen o de un provirus puede sintetizarse algunas proteínas, y es decir, lo que quiero resaltar acá es que algunas veces el provirus no está completo, pero solamente hay una parte del provirus que sigue siendo capaz de sintetizar proteínas funcionales, ya sea, llámese la proteína de la envoltura o llámese la proteína, algunas proteínas que están en GAC o que estén en la misma transcriptasa, puede estar ahí, solamente una proteína, o algunas veces se puede sintetizar no la proteína completa, pero fragmentos de proteína que al ser expresadas, estas proteínas o fragmentos de estas proteínas, pues van a hacer un efecto inmunomodulador,
puede hacer un efecto, como ustedes ven acá, de supresión, o algunas veces va a hacer una respuesta innata, activada, una inmunidad adaptativa, que a su vez va a estimular mayores mutagénesis o mayores inserciones de estos fragmentos. Acá lo mismo, este es otro ejemplo para el gen de la envoltura, en el cual el gen de la envoltura puede hacer dos fenómenos, mimetismo molecular o una actividad superantígena. Cuando hace mimetismo molecular, esto funciona como un virus, pareciera como un virus exógeno, y esto va a llevar a estimulación de las células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno a su vez van a hacer a estimular células T, y estas células T a su vez van a hacer haya una activación de la presencia o la expresión de más genes de envoltura. Igual ocurre que el fenómeno directamente por fenómeno superantígeno sin necesidad de la presencia como tal del virus exógeno. Una de las enfermedades en las cuales se ha estudiado con mayor alcance ha sido la esclerosis múltiple, en el cual para esclerosis múltiple hay una hipótesis bastante interesante sobre la relación entre retrovirus y esclerosis múltiple. Algunas de las evidencias, que es las que ustedes ven en la diapositiva, hay detección de ácidos nucleicos de HER tipo W, generalmente en pacientes con esclerosis múltiple. La han encontrado en líquido cefalorraquídeo, leptomeninges, linfocitos T, linfocitos B, sangre periférica. Se ha encontrado RNA específicamente del gen de la envoltura en los pacientes con esclerosis múltiple en el cerebro. Hay aumento de copias de ADN de HER en células blancas. Hay presencia de ADN proviral dependientes de pseudogenes, de HER-W, del cromosoma X. Hay presencia de antígenos, no solamente aquí vemos que es la detección del ácido nucleico o los genes, aquí es la presencia del antígeno que se expresa de proteínas de HER-W, presencia de proteína de una proteína que se ha estudiado bastante del sincitin-1, la presencia de epítopes de gen de HER-W en diferentes líneas celulares, y otros hallazgos es que se puede repetir la presencia de manifestaciones de esclerosis múltiple cuando algunos de estos fragmentos de proteínas o de genes se aplican en modelos animales. Es decir, es una prueba adicional de lo que plantea la profesora Cuervo de los mismos protocolos de Koch, pues que muestra que no es solamente el hallazgo o las posibilidades de hacer asociaciones espurias, sino que realmente hay un paso adicional que vale la pena analizar. Hay otra serie de proteínas o de genes relacionadas con otras enfermedades neurológicas, y ya hasta hay un metaanálisis, claro que ya hay metaanálisis para todo, ¿cierto? Pero ya hay un metaanálisis entre justamente esclerosis múltiples y retrovirus endógenos. Ven ustedes, hay una serie de publicaciones, un número importante de publicaciones que resaltan subgrupos. Solamente mostré que tiene mayor espectro de importancia y que realmente muestra que hay una asociación entre la expresión de una proteína que está ustedes ven acá en el MSDP, que es de la polimerasa y que está relacionada con esclerosis múltiple. Y la conclusión del metaanálisis, porque no se ve el anterior, básicamente es lo que ustedes dicen, lo que ven acá. Esta es la conclusión de este artículo publicado el año pasado. Los hallazgos soportan la evidencia de una asociación entre HER y en particular MSR y HER-W y esclerosis múltiple. Se requieren otros estudios, como todos los metaanálisis, para entender la patofisiología final de la cosa, ¿cierto? Punto adicional, y es si otros virus, como lo planteaba la profesora Cuervo, están relacionados con la autoinmunidad. Entonces ya se sabe que sí, hay un fenómeno importante. Un ejemplo de esto es lo que ocurre igual con la esclerosis múltiple, en el cual la presencia de la infección por Epstein-Barr va a llevar a la estimulación directa de linfocitos T, de tipo CD4, o linfocitos B, y esto a su vez, estas células reactivas son las que pueden pasar la barrera hematoencefálica y activar citoquinas y pasar al sistema de la glía, y en el sistema de la glía produce una respuesta inflamatoria. Esto es parte de la explicación de una esclerosis múltiple progresiva. A partir de un estímulo del Epstein-Barr se puede producir una reactivación de una esclerosis múltiple, y hay una explicación fisiopatológica interesante que lo pueden ver en esta publicación. Pero el tema acá es que también pareciera, y esta publicación lo muestra, y hay una asociación entre la presencia de estos retrovirus endógenos y la presencia de mononucleosis infecciosa y de Epstein-Barr, y esto podría explicar también reactivación de episodios de esclerosis múltiple. Es decir, el hecho de que haya una infección de nuevo o una reactivación de una infección como el virus del Epstein-Barr va a llevar a un estímulo de la replicación
de algunos de estos materiales genéticos endógenos de retrovirus, que a su vez van a ser un fenómeno inmunitario mayor. Es decir, podría ser como un efecto sinérgico, como lo que vemos en otros virus, el citomegalovirus VIH. El VIH estimula la replicación del citomegalovirus estimula la replicación del VIH. Aquí lo que está planteándose es, un virus va a estimular a que haya una replicación de este material genético de provirus o pseudogenes o de algunos fragmentos de genes, va a estimular a que haya una mayor respuesta inflamatoria. Este es otro ejemplo de retrovirus específico, el K18, con esclerosis múltiple. Básicamente la misma conclusión, es un ejemplo específico del HERP K18 en el cual se ha encontrado relación directa. Y lo otro punto importante es qué pasa con otros retrovirus, qué pasa con los retrovirus clásicos que conocemos como el VIH y el HTLV1 con estos retrovirus endógenos. Pues básicamente se han evaluado varios aspectos y aquí trato de resumirlos en esta diapositiva. Las infecciones por retrovirus humanos como el VIH y el HTLV1, el papel del TAT del VIH en la expresión de ARN y proteínas de M de tipo HER-W. Es decir, la presencia de replicación del VIH o la presencia del TAT puede ayudar a replicar también material de retrovirus tipo HER. El papel del TAT del HTLV1 también aumenta la expresión de TLRs del HER-W. El caso de herpes virus, como el caso del mismo herpes simplex 1, aumenta la expresión de HER-W, el aumento de expresión de M y GAP del HER-W por la presencia del herpes simplex 1, la expresión del gen de la polimerasa del HER-W con la presencia de citomegalovirus, el péptido M, parcialmente homólogo con el virus del herpes simple 1, 6 y varicela zoster, podría fácilmente ser estimulado. Y otras infecciones exógenas, como la expresión de algunos genes GAP y POL por el virus de la influenza hay una resistencia al virus de la necrosis esplénica que es inducida por una proteína M del HER-W. Esa resistencia se genera por la presencia del otro virus. Es decir, hay fenómenos en los cuales se está expresando o estimulando la presencia de los retrovirus endógenos asociados a la misma replicación de los virus. Y hay un fenómeno que es esta publicación que es más reciente, hace unos 8 días, en el cual básicamente lo que está planteando, qué pasa con una estrategia que probablemente está de moda y probablemente nos van a hablar más tarde, el papel del vorinostat. Recuerden que uno de los problemas que se tienen con la cura del VIH es poder sacar esos provirus de material del VIH que están insertados en el material genético para que los otros antirretrovirales los puedan sacar. Hay medicamentos que pueden hacer aumentar esa expresión. Uno de esos medicamentos es el vorinostat, que lo que hace es tratar de estimular y hacer un proceso de acetilación que permite la salida de esos provirus, que es una hipótesis importante que un grupo de medicamentos puedan hacer y puedan lograr sacar esos provirus, pero cuando se hace esa estimulación de esos provirus, pues también lo que se ha encontrado es que esos provirus pueden estimular la replicación de elementos diferentes, que en este caso retrovirus, y específicamente esta publicación evalúa qué efecto tiene el vorinostat en las células TCD4 sobre fragmentos de tipo LTR12 en estas células, y básicamente lo que muestra la publicación es que la presencia del vorinostat no solo estimula el provirus del VIH, sino estimula la replicación o la salida de estos LTRs en un número importante. Pues básicamente el artículo no entra en detalle, solamente vean la conclusión. La evidencia de las consecuencias patogénicas de la modulación de HERP no es suficientemente fuerte para limitar el uso del vorinostat en este tipo de aproximación. Es decir, a pesar de que puede estimular la salida de estos retrovirus o fragmentos de estos retrovirus, pues aparentemente no es suficiente, pero sí básicamente hay que empezar a explorar como un mecanismo que hay que tener en cuenta a medida que se va a utilizar esta estrategia. Igual, lo otro que puede ocurrir es que puede ser no solamente planteado como algo deleterio tener estos retrovirus endógenos, sino que los retrovirus endógenos también pueden ayudar a proteger, como les decía al comienzo. Y una de las posibilidades que puede hacer es que la presencia o la expresión de estos material de retrovirus endógenos puede llevar a que estas proteínas que salen de ARN transportador va a estimular a toll receptors, por ejemplo en este caso lo que plantean y se demuestra toll receptor 7, 3 y MDA5, esta estimulación de los toll receptors por esta vía
va a llevar a generar anticuerpos, anti-HR, pero adicionalmente va a estimular por la vía NF-kappa beta la producción de citoquinas proinflamatorias, y esto podría ser un estímulo para lograr control de cáncer. Es decir, uno podría decir como una vacuna o un estímulo y una inmunoterapia sería estimular la presencia o la expresión de estos genes de retrovirus endógenos para lograr una respuesta interna que pueda llevar a una respuesta aumentada de factor de necrosis tumoral en líneas celulares específicas que se quiere llevar. Como ven, acá tenemos una doble tarea con los retrovirus. Cada vez, y gracias al genoma humano que ya está codificado, pues puedes determinar realmente cuál es el verdadero impacto de esto de retrovirus. Pues si llevan 40 o 100 millones de años con nosotros, pues también tendrán algún beneficio evolutivo que nos ha permitido estar donde estamos, pero también puede ser lo que explique algunos de los procesos autoinmunitarios o fenómenos neoplásicos como los que también a veces no están claras o no tenemos una expresión, o a veces decimos que tiene un componente genético, pero ese componente genético no sabemos qué es. Pues puede ser que ese componente genético que tiene o esté asociado a una enfermedad neoplásica, una enfermedad autoinmune, pues la respuesta puede ser la presencia de un gen o un retrovirus endógeno completo, que es lo que hace que una persona pueda hacer o desarrollar una enfermedad autoinmune o controlarla. Hasta ahora se está abriendo la caja de Pandora, no sabemos si esto puede ser llevar a un estímulo que pueda permitir lograr llevar a la curación de enfermedad, o de pronto manipulación de estos retrovirus, pues puede aumentar la posibilidad de otros fenómenos que no conocemos. Muchas gracias.